pero no podemos más que darle continuidad, ¿no? Da la sensación que, no sé si es revelador el testimonio de Subirach, pero al menos planta un mojón en el desarrollo del juicio, ¿no? No sé si puede cambiar el sentido de hacia dónde iba la estrategia de incluso la defensa o la propia acusación, pero da la sensación que es de un peso específico el testimonio de Subirach, que se supone que los otros integrantes del equipo forense ratificarán, ¿no? El médico Zavala, el bioquímico Zavala. Bueno, ¿qué impresión tiene usted, doctor? Sí, buen día primero. ¿Qué tal? Buen día. Sí, empecemos por lo primero. Sí. Evidentemente que hay un dato que trae Subirach que tiene un peso enorme. ¿Qué pasó con el puñado de pelo que estaba en la mano? Ese puñado de pelo es el nombre, apellido y demás, hasta señas particulares del homicida. Eso no cabe absolutamente ninguna duda. Y si eso no fue peritado, porque un puñado de pelos, ese puñado de pelos que fue arrancado con seguridad, algunos de ellos, o muchos de ellos, tienen bulbo, que pueden determinarse un ADN completo. Evidentemente que si eso no llegó a ser peritado, o desapareció en algún punto del camino, ya tenemos que estar hablando de algo muchísimo, pero muchísimo más grave, como puede llegar a ser una situación de encubrimiento o de desvío de la investigación hecho a propósito de la herramienta fundamental que permitiría el esclarecimiento del hecho, o que habría permitido en su momento, porque evidentemente que si eso se hubiese hecho en ese sentido, concuerdo plenamente con el doctor Subirach, habría sido muy rápido el esclarecimiento del hecho y la determinación del autor. Realmente eso es gravísimo. Es un escándalo. Es gravísimo, porque eso no desaparece por generación espontánea, no se evapora, no se... alguien, si no está, lo hizo desaparecer. Y eso pasa por muy pocas manos. Obviamente. ¿Qué manos? De quienes toman las muestras, de quienes las trasladan, de quienes las reciben en depósito, de quienes las trasladan hacia el lugar donde se realiza el análisis, en este caso el CEPROCOR, y el CEPROCOR mismo. Hasta ahí. No hay otra mano. Pero es decir, ese es el camino. ¿El fiscal, por ejemplo, no sabía que tenía estas pruebas? ¿O el fiscal también se puede haber sido sometido? No lo sé, pero directamente yo creo que amerita hoy mismo poner en marcha una investigación sobre esa situación. ¿Por qué ese delito, si fue cometido en aquel momento, por ser funcionario público, prescribe? Y bueno, ahí está la cuestión. Es decir, está suspendida la prescripción hasta el momento que dejan de serlo y recién ahí empiezan a correr. Acá estaríamos en presencia de un hecho de encubrimiento, de un delito gravísimo, y evidentemente yo creo que existen causales que permitirían seguir adelante con la investigación. Evidentemente que sí. Eso realmente, sí, como decía el doctor Subirach, a mí no me consta, porque las intervenciones que yo he tenido han sido muy puntuales en esta causa y han tenido que ver exclusivamente con como cámara de acusación, es decir, con situaciones puntuales que no hacían al esclarecimiento en sí del hecho. ¿Usted había escuchado, doctor, esta situación? No. No, yo la primera vez que... No. Lo a que mí me sí sorprende también dice el doctor Subirach, yo no vi las fotos nunca, porque tampoco he tenido que trabajar ni resolver cuestiones vinculadas con la prueba fotográfica y demás. Si están las fotos de los pelos en la mano, y bueno... Y realmente existen las constancias de que esos pelos se secuestraron y se colocaron en los recipientes adecuados para poder realizarse las pericias, evidentemente que se puede rastrear sin ninguna duda cuál es el punto en el cual desaparecen, es decir, quién es el que los va recibiendo y quién es el que no lo emite hacia el destinatario siguiente, para saber quién es el responsable de este tipo de cuestiones. Y evidentemente, insisto en esto, es la prueba fundamental. Sí. Y si eso desapareció en algún punto es porque alguien lo hizo desaparecer. No desaparece por generación espontánea. Vaya casualidad, que vamos a decir, que se pierde justo esa prueba. A mí me sorprende, o me gustaría hablar con el doctor Subirach, por qué esperaron al desarrollo del juicio oral para denunciarlo a esto. ¿Por qué no lo mencionaron
antes. O a lo mejor bueno, es decir, una cosa es mencionarlo públicamente y otra cosa una vez está en el expediente. Yo no podría llegar a arriesgarme a ese punto porque es muy probable que en esas interminables y maratónicas interrogatorios a los que fueron sometidos Subirach, el doctor Masuchelli, Virginia Ferreira y Zavala, no se hayan puesto de manifiesto, es decir, en aquel mismo momento, y estamos hablando de muy poco tiempo de ocurrido el hecho. Claro, es decir, en la 2006 y esto fue en el 2007. Exactamente. Podemos estar hablando de 2, 3, 4 meses, no más de eso. Es decir, hacia allí habría que apuntar absolutamente todo. Habría que ver si también en aquel momento, en cuanto brindaron esos testimonios, los análisis del CEPROCOR ya estaban de vuelta o no, o existía, por ejemplo, la presunción de que efectivamente esas pruebas estaban en el CEPROCOR para ser analizados. También allí va a adquirir una muy importante un trascendente valor el testimonio de la doctora Nidia Modesti, porque ella fue la que ahora la está declarando. ¿Sí? ¿Va a declarar hoy? Entiendo que estaba... Viñolo iba a entrar ahora. Viñolo ahora Viñolo, sí. Y también estaba citada teóricamente Modesti. Modesti, sí. Bueno, sí. Realmente. Hay que ver si está exactamente. o si cambió. Acá la colega Vanessa Lerner nos aporta que lo de los pelos está en el expediente. Con lo cual sería aún más grave. Claro, sí, sin duda. Porque si no está en el expediente, bueno... Pero alguien, una vez que recibió las muestras y los informes de esos análisis, no puede obviar o ignorar que hay una prueba que no está llegando y la tiene que reclamar con seguridad. Digamos, eso no tiene explicación alguna por hoy. Es decir, habrá que seguir escuchando a las partes y ver qué es lo que ha ocurrido allí. Por eso, del testimonio de la doctora Modesti, me interesaría escuchar qué resultado obtuvieron del contenido del sobre donde estaban esos pelos que fueron secuestrados de la mano de Nora y si efectivamente, si lo recibió, qué resultado obtuvo. Fundamental es eso, hoy por hoy. Bueno, qué difícil en estos términos poder encontrar un eje de racionalidad, ¿no? Porque da la impresión que el camino de la racionalidad jurídica se ha perdido. Y si no se ha embarrado tanto la cancha que directamente alguien ha conseguido sus fines. Tal cual. Utilizando un término muy criollo, encarajinar todo de forma tal de que nunca se sepa nada. Supongamos que aparezcan esos pelos hoy. Sí. Aparecen esos pelos. Y los pelos son de Guillermo Jeremías. Sí. No me pueden condenar. No. Podrá en todo caso recibir el escarnio público. Exacto. Sí. No más de ahí. Hasta ahí llega. A excepción de que fuera alguno de los que estuvo mencionado, supongamos son de Rohrer, vamos a poner ejemplo, él podría... Tampoco. No, tampoco. Si no tiene si no hay alguna causa en el medio que hubiese hecho extender los plazos de prescripción, tampoco. Porque en algún momento se hablaba de que Rohrer, como estuvo involucrado, fue llamado a declarar, se tiró esa especulación en algún momento. Se especuló con esa posibilidad. Todo eso lo alimentó Brito durante años. Exacto. Brito lo alimentó. Fue el principal elemento de duda que se instaló respecto de este tipo de situaciones. Brito podría haber aprovechado a Subirach y le podría haber dicho por qué razón, habiendo colectado un bello público, no lo sometieron a análisis para ver de quién eran. Esto que dijo tantas veces. Pero incluso hay que recordar que el doctor Brito no perdió la oportunidad de hablar infinidad de veces respecto de un pelo aislado que se había encontrado en una sábana. Un pelo que dio vuelta por todos lados, que se lo analizó, que no tenía bulbo, y que en definitiva, después de haberse hecho el ADN sobre ese pelo, que en principio era público, y después no lo era, no con los elementos de cotejo, todas aquellas personas que se les trajo sangre, como decía el doctor Subirach recién, que fueron los que tuvieron en la escena del crimen, más los imputados, que en su momento fueron después sobreseídos, a ninguno correspondía el ADN de ese pelo. A nadie.
Y de ese pelo se hizo toda una historia, ¿eh? Hay tal vez, no sé, pero un cuerpo de expediente podría llegar a armarse respecto de todo lo que se hizo y se dijo allí. Y sin embargo, de los pelos que estaban en la mano, nadie dijo absolutamente nada. Bueno, Y no creo, francamente, y de esto no me cabe ninguna duda, porque lo conozco desde hace años al doctor Subirás, que vaya a venir a incorporar en este momento un elemento inexistente. Es decir, si Subirás lo dijo, yo no tengo ninguna duda de que lo pelos estaban. Bueno, doctor, usted trae otro tema, pero cerramos con eso. Cerramos. Tiene 5 minutos nada más. Ya están vencidos los 5 minutos. Ya están vencidos. Lo dejamos para el jueves. Bueno, lo dejamos para el jueves. La verdad que tenemos que decirlo, ¿no? Porque da la sensación que se está acumulando agua en ese dique. La injerencia política en la causa de Almazo tiene más pruebas incontrastables permanentemente. Hoy acaba de introducir una Subirach. Dijo, a nosotros nos sorprendió que el fiscal general Vidal Lascano dijera, bueno, a lo mejor tomaron mal las pruebas los nuestros. Sí, seguramente. Y eso hecho en caliente, porque tenemos que recordar que Vidal Lascano, después de este hecho, duró muy poquito. Se fue muy rápidamente. Casi que dijo eso y se fue. Gracias, doctor Testa, como siempre. Continuamos el jueves seguramente, veremos si podemos salir del caso, sí, porque sí, realmente sí. Con este tipo de novedades me da la impresión de que vamos a estar todos los días tratando. Un lujo contar con la columna semanal de Oscar Testa en la mañana, así son las cosas.